Muchachos, lunes 25 de marzo y escribiendo otro capítulo en la historia del roofing con el gran José Salas. José, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de estar en tu programa. Oye, qué bien, José. Oye, eres un ícono en Entrenando Latinos sin Roofing. Todo el mundo pregunta por ti. Bueno, gracias a ti, a tus clases, tus enseñanzas. Para mí es un orgullo ser un producto o un hijo de Entrenando Latinos en Roofing. Oye, Me siento muy honrado. qué bonito se siente esto, José, porque solamente a los hijos se les desea lo mejor sin ninguna envidia, ¿verdad? Gracias, sí, así es. Entonces, José, vamos a empezar preguntando lo que todos quieren saber. Desde la tormenta, ¿cuándo fue la tormenta, la última tormenta de granizo en New Orleans? Bueno, por estos lados fue en febrero 11 a las 11 p.m. empezó y terminó el día siguiente a la 1 de la mañana. Ok, muchachos, duró 2 horas la tormenta, entonces pilas, échenle, empecemos a hacer lápiz con este señor. Febrero 11, ¿ok? De febrero a 11, ¿cuántos contratos tienes firmados al día de hoy, José? Así mismo, ¿Cuántos? sí, desde que salí a mi casa porque ando visitando unos familiares en Houston, hace 2 días atrás tenía 29. Esta mañana me llamó Pamela, que es la manager, no me llamó, me mandó una foto ¿Ok? con el contrato número 30 y me dijo que iba en camino ahorita a firmar el 31. So, digamos 31 literalmente. Ok, 31 contratos. ¿Me dices que tienes unos de cuánto dinero? Hay uno de 47, el que le sigue es de 42 y de Sí, ahí bajan 30, 30 y 30 sin overhead and profit. sin overhead and profit. Que vamos a pelear, que eso después hablamos después. O sea que tienes 31 contratos en un mes y medio, técnicamente. Así es, ¿Cierto? así Entonces, es. 32 contratos vamos a ponerle madreados. Unos con otros a 30.000. José, ya vendiste el primer $1.000.000. ¿Qué se siente? Un, un sueño hecho realidad que se veía imposible antes de llegar a las clases. No había manera, no había manera. Ok, José, vamos a hacer vamos a tratar de controlar este muñeco porque esto es un monstruo, este personaje que tenemos aquí, lo digo porque te considero grande, pero quiero devolverme al tiempo, José. Quiero, ya hoy ya estás vendiendo, hoy de alguna manera ya estás triunfando, pero quiero conocer ese José de carne y hueso. Porque es que hay una Bueno, cosa, un común denominador, José, que tenemos nosotros en esa escuela, y es que todos tenemos una historia muy bonita que contar. ¿Cierto que así sí? es. Y Sí, así más es. que el triunfo, más que el logro, José, es el camino que se ha hecho. ¿Cierto que sí? Así es. Así Disfrutar es. el camino. José, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Venezuela, en Sudamérica, al lado de Colombia, vecino suyo. Somos vecinos, sí, Eh, señor. ah, Nací por allá en los años 76. Para los que me ven medio jovencito, ya no estoy tan joven. Estás pollito todavía. Sí. Así es, me vine aquí a los Estados Unidos, me vine en el 2004, ¿Ok? saliendo del desastre que se estaba generando en Venezuela. ¿Ok? Llegué a Houston, aquí a Houston, donde estoy ahorita visitando a la familia. Llegué con una maleta llena de sueños para triunfar, pero imposible, sin conocimiento se me hacía imposible. De hecho, duré 9 años trabajando en una empresa donde hacían motores eléctricos. Y la verdad, fui bueno, resalté Eso fue en Houston, ¿verdad? en Houston, ¿Ok? correcto. Yo ¿Cuántos, siempre cuántos años llevas en Estados Unidos, José? tengo 19, cumplo 20 en noviembre de este año. ¿Ok? Ujú. ¿Y En cuántos esta, años duras en ese primer trabajo que dices que tuviste? duré 9 años, Oh, nueve 9 años, años. trabajando duro ahí, haciendo de todo. ¿Y ahí qué hacías? Bueno, hacíamos motores eléctricos, entonces a mí me tocaba embobinar los motores. Como no me gustaba estar siempre en un solo sitio, empecé también a aprender a hornear esos motores porque habían que hornearlos, teníamos que meternos en un horno que estaba como a 300 grados para colgar esos motores que los bañaban de un barniz ahí que quién sabe.
Luego también aprendí a conectarlos. Siempre me ha gustado, Luis, para que la gente, si les sirve de consejo, siempre he visto la vida como una competencia. Entonces, he tratado siempre de ser, no importa si soy un empleado, no importa si soy dueño de negocio, que ahora es este el caso, siempre he tratado de estar en el podio. ¿A qué me refiero cuando es un podio? Ser el Es estar mejor. entre los primeros, segundo o tercer lugar toda mi vida. Entonces, así era como empleado, tratar de ser o el mejor o el segundo o el tercero. Y por eso era lo que me dedicaba cuando estuve aquí en Houston, a ser un buen trabajador. El jefe lo valoraba, pero yo sabía que eso no era para mí. Yo no quería ser un empleado. ¿Ok? Y entonces pasan 9 años. Ah, ¿y qué pasa? La historia triste, sin saber que era una bendición. Como yo resaltaba bastante, había mucha gente atrás que no le gustaba eso Por, y me su- hacían la vida imposible. por Me supuesto. hacían la vida, pero cuadritos. Un día llegué desesperado y como que no aguanté más, hice lo que no tenía que hacer y me botaron de ahí. El jefe me dijo, yo no te quiero votar, pero ya va más arriba. Tengo. O sea, me perdí el trabajo. ¿Ok? De ahí, sí, de ahí lo que yo no había visto era que ahí era donde yo iba a empezar a hacer el intento de hablar en inglés, porque ahí eran puros hispanos. Entonces estuve 9 años ahí metido hablando puro español en un país donde hay que aprender el lenguaje que se habla localmente. Supongo, José, que estaba muy cómodo, ¿no? Porque te iba Sí, bien, ¿sí? ganaba. Estabas ganando bien y Uh-huh. hablabas español. No te... Me tocó descargar camiones y Wow. meterlos en el sitio donde ellos pedían que los metieran, pues dependiendo del producto que fuese. De ahí empezó mi hambre y mi preocupación por querer crecer, por hacer algo mejor. Yo me recordé, Luis, que en Venezuela yo trabajaba para una compañía de satélites de televisión, yo era instalador, yo me la pasaba en los techos instalando las antenas, corriendo cables y era bueno para eso y aparte ellos nos permitían hacer trabajos extra, ellos los llaman custom work, entonces te pagaban el trabajo y si tú querías algo adicional, ya entraba tu capacidad de ventas para venderle algo al cliente que te quedaba a ti. En eso me vine aquí a Estados Unidos y dije, si aquí lo hay también, ¿por qué no hago lo mismo si me iba bien en Venezuela? Y lo empecé a hacer acá, Luis. Por años estuve instalando antenas en los áticos, en los techos, corriendo cable por los áticos, sudando la gota gorda también y ganaba mucho mejor que en los otros negocios. Entonces ahí ¿Ok? fue donde empecé a ver que Pero por... de alguna manera, José, lo que estabas haciendo era una venta, ¿no? O sea, tú vendías, Sí, estabas vendiendo al lado, ¿no? sí, O sea sí, que el mundo ya te estaba empujando hacia dónde? Hacia las ventas, ¿verdad? me estaba preparando. Y seguías en Houston todavía. Y seguí en Houston. De aquí de Houston, nosotros íbamos acá a una iglesia cristiana, pero mi papá nos consiguió una en Baton Rouge, ahí es donde vive, en Baton Rouge, en Luisiana, que empezamos a ir 1 o 2 veces al año donde hacían los camp meeting. Hacían camp meeting para niños, camp meeting para adultos y nosotros llevábamos a nuestros hijos allá 1 vez al año. ¿Ok? Un día mi esposa me dice, a mí me gustaría que mis hijos estudiaran allá. Y ahí fue cuando yo entré Mm, en pánico. Ya va. Empecé a porque, ganar bien con porque DirecTV. otra vez ya estabas cómodo. Otra vez, Otra pero vez ya estaba estabas muy cómodo. cómodo. Claro. Mi esposa me dice que nos vamos a ir. Nosotros nos fuimos a averiguar los precios. Todo era más caro. Yo no conocía a nadie. No teníamos familia allá. Y de paso ya aquí estaba ganando bien. Ya me sentía cómodo. Ya yo decía, ya aquí no me mueve nadie. Claro. Pero mi esposa, el punto de mi esposa era muy importante, es por nuestros hijos, ya no se trata ni de ella ni de mí, o sea, es nuestros hijos, nosotros nos vamos a mover para construir un futuro para nuestra familia. Y nos vinimos a Baton Rouge y conseguí un trabajo exactamente haciendo lo mismo que hacía aquí, instalando Antena. antenas y haciendo todo lo de las instalaciones. Me empezó a ir muy bien, pero, viene el otro pero,
es un pero, todo ha sido un pero para llegar a donde estoy ahorita. Esa compañía fue vendida a otra compañía donde bajaron los pagos. Entonces yo tenía que hacer 3 veces el mismo trabajo para ganar lo mismo. Yo me iba tempranito y llegaba tardísimo, exhausto, para volver a empezar y era un ciclo que yo decía, aquí ya no va a haber salida. Luis, empecé a investigar qué negocio es bueno en Baton Rouge, en Luisiana. Empecé a preguntarle a las personas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo sabía que yo estaba en el sitio correcto. Yo sabía que mi esposa había hecho lo correcto en impulsarme a movernos allá para que nuestros hijos estudiaran, porque actualmente nuestros hijos siguen estudiando en la misma iglesia. Ellos van a la iglesia donde nosotros vamos, estudian ahí y nosotros somos miembros de la iglesia. Yo sabía que estamos en el lugar correcto, pero lo que no entendía era por qué tantas trabas. Lo bueno y lo maravilloso es que en esa empresa nos ponían a nosotros a hacer, cuando termináramos, teníamos que hacer que el cliente, todo el survey que le hacían, todas las encuestas que le hacían, teníamos que sacar 10 puntos. Entonces, no importa en lo que haya sucedido con el cliente, o sea, si haya tenido mala experiencia en medio de su negociación directamente con la empresa, nosotros teníamos que hacer que ellos nos dieran una puntuación de 10. Yo tenía que ofrecer el mejor servicio, yo tenía que poner mi mejor cara y yo tenía que hablar al final con el cliente y hacerlo que cambiara de parecer, aunque haya tenido una mala experiencia, hacer que ellos me dieran un buen review. Y eso me ayudó muchísimo porque cuando yo me independicé, yo usé las mismas técnicas que ellos me enseñaron a mi negocio. Y entonces todo iba jugando a favor, a favor, a favor. Resulta, Luis, que me salí de esa empresa y preguntando qué podíamos hacer, o sea, qué negocio es bueno en Luisiana, que no lo conocíamos al 100%, y resulta que ahí llueve muchísimo, Luis, y las casas vienen sin gutters. Entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, parece que este va a ser el negocio. Le preguntamos a 2 personas y nos dijeron que sí se gana bien y que se vende. Empezamos con esa aventura de las gutters. Entonces después abrimos el negocio, hicimos todo, pero mi preocupación era como negocio nuevo, ¿cómo vamos a conseguir clientes? Una, yo soy hispano. 2, no tengo experiencia, o sea, mi inglés todavía no era muy bueno, pero sí tenía muchísimas ganas y ya yo estaba medio preparado para expresarme con la gente. Mi esposo y yo orando, porque somos cristianos, le pedíamos a Dios que nos diera un nombre que fuera muy común en el área, que todo el mundo lo haya dicho, o sea, que la gente, todo el mundo lo haya mencionado en algún momento de su vida, que nadie lo tuviese y que se sintiera que fuera local, o sea, que se viera que es una compañía de gringos, digamos, que no hay un hispano atrás de ese negocio, porque la idea era captar el mercado gringo. Claro, Entonces, José, qué importante ese mensaje que estás poniendo ahí. Creo, voy a hacer una pausa ahí. Bueno, sí, ¿por qué José, como latino, no le pone salas gutters o salas roofing al negocio, verdad? claro, Porque lo hacemos, José. Y bastante. hoy lo quiero decir con mucho cariño, ¿sí? Porque no tratamos de que en la experiencia nuestra ellos no cometan el mismo error. Todos, lo he dicho mucho, le ponen SPRJ Construction, ¿cierto que sí? Así es. MRP Construction, todas esas cosas. Entonces, me causa la curiosidad de que, aunque tú no habías entrado en el mundo de las ventas, no fuiste subcontratista en este campo, tú No, sales con este número, con este nombre tan original y de alguna manera lo pones en un ámbito americano, ¿verdad? O sea que correcto. tú quieres entrar a competir con el que tiene el negocio, que es con la línea americana, Americano. y dejas el bueno, bonito y barato para otros, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué pasa? Sí, así mismo fue Luis. Pensando en el nombre, yo creo que Dios nos lo puso. O sea, un nombre que todos, porque el código de área de donde yo vivo y todos los alrededores es el mismo, 225. Entonces dijimos, bueno, todo el mundo ha mencionado 225 en nuestra ciudad.
Y le pusimos el 225 y tuvimos bastante, bueno, seguimos teniendo bastante éxito, porque hay gente que dice, no me recordaba el nombre de tu compañía, pero me acordé que era el número local y gutters, que es lo que hacían. 2 to Y 5. muchos nos llamaban. Entonces así Y nace el 2 to 5. así nace el O 225, sea que así, podemos decir que el 2 to 5, ya empezamos a entender de dónde viene tu éxito. El 2 to 5 es una inspiración divina. ¿Qué tal si la dejamos ahí? ¿Cómo ves? y así es, y así es, así es, ¿Y qué pasa? así Entonces es. abres tu empresa de gutters, ah, empiezas a vender tus gutters, ¿no? Pero creo que en New Orleans la semana pasada que nos encontramos nos decías que tú mismo la instalabas, ¿no? O Así sea, tú es, vendías y tú y tu esposa instalaban gutters. Y José, y entonces empiezas a instalar gutters. así es, con mi esposa. ¿Cómo fue esa primera instalación, José? Porque tú no sabías poner gutters. No, bueno, exactamente. Bueno, nosotros lo que hicimos fue siempre pensando en la calidad del producto. Yo no quería dañar el nombre 225, pero como no tenía experiencia, y te imaginarás lo que iba a hacer. Me fui a una compañía que es aquí que buscaban subcontratistas. Me fui por 5 meses, Aprender a poner gutters. aprendí y le dije hasta la vista. Este que está aquí ya aprendió, se va a independizar. Y de ahí sí empecé ya mi compañía sabiendo cómo hacer las gutters. Oye, Sí, José, les voy a contar una historia ahorita que estamos hablando porque me encanta contar historias. Me voy a contar la historia donde yo compré mi primera máquina de gutters. Y, bueno, como ustedes todos me conocen, a mí trabajar pues casi no me gusta, ¿no? Sí. Y resulta que en esa época pues no había billetes, yo estaba fracasado, me compro la primera máquina de gutters y con un gran amigo que se llama Cocho, que trabaja conmigo todavía después de más de 12 años, nos llama la profesora de mi hija y nos dice hay que poner una gara aquí. Resulta que esa gara era la primera gara que pusimos. Yo no fui tan inteligente como tú de ir a aprender, sino que yo me lancé. Y entonces con este muchacho pusimos, pero resulta que era de 2 pisos, ay, ay, ¿sí? Y tenía el overhead, ¿no? O sea ay, que la ay, escalera ay. no alcanzaba. El caso es que Sí. pusimos la primera gutter, nosotros la pusimos, cobramos $600 por ese trabajo. ¿Y qué crees, José? A los 2 días se cayó la gara. Y entonces el nombre, imagínate el nombre, porque la profesora de mi hija Había que verla llama y casi todos dice, los días. Dynamic, no, me tocó devolverle la plata, José, porque yo no me podía subir allá. Yo no sabía cómo poner la cara. Es una anécdota que creo que todos hemos pasado por ahí. Por eso lo Sí, pregunté, ¿cómo hiciste? Y bueno, sí. ¿qué pasa entonces después de esto? Bueno, resulta que algo que siempre tengo que decir es todo ha sido porque Dios nos ha apoyado en todo lo que hemos hecho. Empezamos a investigar cómo funcionaba el Google, los advertising de Google, empezamos a tratar de movernos en Facebook sin saber, nosotros tratando de buscar clientes y sí empezamos a conseguir, o con los yard sign, creo que mis mayores ventas en el comienzo fueron con yard sign, me iba a todos los neighborhoods nuevos a ponerlo en la salida y en la entrada. Mandé a imprimir 100 y puse el primer sábado, me di cuenta que los sábados, que era el día donde había más tránsito de los neighborhoods, lo puse un sábado y ese mismo sábado vendrimos los 3 primeros contratos. Dije, no, esto es, por ahí vamos bien. José, y si te das cuenta, hay gente que me pregunta a mí, Luis, ¿y yo dónde consigo leads? Señores, mira, aquí José acaba de hablar de 2 cosas muy importantes. Una, habló de Facebook, habló de Google Apps. Y la tercera, dijo, me voy los sábados. O sea, no, muchachos, no me pueden quedar en la casa. Este No, es el problema que hay, José. Que así esperamos que es. del cielo nos caiga y del cielo lo único que cae es agua, no más. Y cuando llueve. ¿Qué hizo José de diferente? Salir y poner yard signs en las esquinas. Tratado Así, por loco, de loco por algunos. Estoy totalmente de acuerdo que sí, tuvieron que haberlo tratado de locos, ¿verdad? Pero funcionó, ¿no? Algo diferente. Entonces, funcionó. señores, mira, aquí les están mostrando lo que hizo José para poder llegar a donde está el día de hoy. Y bueno, síguenos contando. Así es, Luis.
No, y muy buen punto, Luis. Nada llega del cielo, Nada. Luis. Nada llega del cielo. Hay que moverse. Eso sí me di cuenta desde el comienzo. Este, Y todo, perdona José, pero todos son procesos. sí, ¿No te has dado cuenta que todo es un proceso? Y te das cuenta que nosotros como latinos nos queremos saltar ese proceso. así es. Es tan triste que se quieren saltar el proceso. Gente que se compara contigo cuando empezó hace 2 meses. Que no tiene nada de malo, sí, está muy bien que se comparen, pero hay gente que lleva 15, 20 años en la industria, ¿verdad? Gente que ha trabajado 10 o 15 años y algunos quieren saltarse, o sea, el sistema. Muchachos, miren este sistema tan bonito. Abrí una empresa, me tocó hacer mi propia publicidad, me tocó aprender como subcontratista. Miren lo que está pasando, escuchen. O sea, que no es gratuito. Ujú. Señores, el éxito no es fácil. El que me diga a mí que el éxito es fácil, aquí les estoy contando. Si no me creen a mí, les estoy contando de José que está contando la historia. Después de eso le tocó hacer su propia publicidad, le tocó ir a poner sus propios yard signs. Pero yo escucho un montón de latinos que quieren pasar ese proceso, o sea, quieren sentarse en el podio sin haber pasado por esto, sin haber pasado por el dolor. Hoy escuchaba a alguien que hablaba de las águilas, José, quiero mencionarlo. Decía que las águilas aprenden a volar solo cuando van de caída. O sea, ellas no aprenden a volar en el nido. O sea, Wow. cuando sienten el dolor es cuando aprenden a volar y pueden salir adelante. Entonces, señores, esta es una historia totalmente real. Empieza a poner Yarsign, vende tus primeros 3 contratos. ¿Y qué pasa? Bueno, de ahí para allá todos los sábados me iba a poner Yarsan en todos los bares. ¿Para qué? Empecé, y me empezó a dar resultados. Y después empezó la segunda etapa, que era la bola de nieve, porque ya eso que le había vendido me empezaban a referir. Entonces ya el yard sign más los referidos, empezábamos a tener mucho más clientes. Y al tener más clientes, ojo, algo que también me ayudó muchísimo fue el entrenamiento que tuve con la empresa de los satélites, porque al final de la instalación nos ponían a que ellos dieran una buena encuesta. Me vino a la mente, ahorita todo se revisa en Google, todos los reviews. Entonces yo me enfoqué, terminando un trabajo, pedía el 5 star review. Aprovechar el momento de emoción de la gente. Terminó el trabajo, se ve maravilloso. Entonces no dejaba que esa euforia bajara. Antes de irme, yo le hablaba con el cliente si le gustaba. Bueno, le decía así, del 1 al 5, ¿cómo cataloga mi trabajo? 5, qué bueno, porque 5 estrellas es lo que necesito ahorita mismo para que se vaya al Google. Y ¡pum! 5 star, 5 star, 5 star. Entonces la bola de nieve siguió creciendo porque ya era Yard Sign, referidos y Google, porque subimos enorme, a pasos agigantados en el 5 star Google. Entonces, toda la gente cuando buscaba gutters en el área, por supuesto, empezábamos a salir nosotros de primero. Y de ahí, en la empresa de las gutters, ya el resto fue historia. Ya nos posicionamos bien arriba. Tenemos, creo que, como más de 405 estrellas review. Y entre tantos trabajos, ya la gente nos conoce en el área donde vivimos. Claro. Bueno, José, pero hasta el momento no has hablado de Rufi. No, Todavía no has porque de hablado de Rufi. ahí, sí, bueno, es que del tema de las gutters, mucha gente me preguntaba, oye, ¿ustedes instalan patio covers también, los aluminum patio covers? Y yo decía, bueno, no, pero yo conozco a alguien. ¡Pum! Se lo pichaba uno por aquí, se lo pichaba otro por allá, y de repente un día ya va. ¿Por qué la gente me pregunta tanto por esto y yo regalando negocios? Empezó esa hambre otra vez a retumbar. Bueno, aquí hay dinero y aquí hay negocio. Me puse a investigar y abrimos la segunda compañía, que es 225 Patios, hace 2 años atrás. Y gracias a Dios también empezamos a trabajar con el mismo sistema. Si nos funcionó una vez, nos vuelve a funcionar. Claro. Jar Sign, de 5 estrellas referidos, y estamos trabajando también ya con el Google. Y de ahí la gente también empezaba a preguntar por los roofs. Yo decía, ok, yo creo que esta es una señal del cielo, porque ya empezaba mucho. Y tú reparas techo, y tú reparas lo otro.
tenemos unos complejos apartamentos que limpiamos las gutters. Y yo siempre que camino por todos los techos veo que tienen chingos volados. Yo no sabía que eso se llamaba wind damage, pero yo sí sabía que tenía chingos volados. Y decía, uy, aquí debe entrar agua. Y brincaba y seguía limpiando mis gutters. Pero un día me llegó, pero bueno, esos apartamentos, si yo tuviese un negocio de roof, yo creo que aquí Míos. la tengo hecha porque ya tengo 6 años trabajando aquí. Todo el mundo me conoce, pero yo no sabía el negocio. Pero entonces siguió retumbando el tema del negocio. Yo veía que las compañías de roof aquí, o sea, crecen y son grandes. Y yo escuchaba historias de las personas y empezaron de nada también. Y yo decía, bueno, aquí es algo que vamos a tener que empezar a ponerle atención. Pamela, que no la voy a dejar por fuera, ella me ayudó muchísimo, muchísimo con el tema de los permisos, registrar la compañía. Le explico mi proyecto de los roofs. Ella me apoya. Ella, antes de empezar la compañía, ya está conmigo ayudándome a crear la compañía. Y arrancamos la compañía. No sabíamos ni cómo se llamaban las partes del roof, no sabíamos absolutamente nada. Y había una persona que me dijo que tenía ya un roof listo que seguro le había pagado, ya le había pagado el cheque. Y me preguntó, ¿tú haces roof, verdad? Y yo por dentro, sí hago roof, dame un segundito. Yo no hacía nada. Me fui a llamar a todos los gringos rooferos que yo le había hecho trabajos de garage a decirle, te tengo un trabajo, pero si me explicas te lo doy. Ninguno me quiso decir cómo funcionaba este negocio. Ninguno. Todos me decían, o yo te aviso y me dejaban embarcado. Nadie me quiso explicar el negocio. Hubo un muchacho hispano, y él le hice el comentario y sí, hicimos el negocio. Yo le di el roof y él me explicó paso a paso, cómo son los componentes del roof y cómo hacer las órdenes y de qué se trataba. Gracias a él también, que no lo voy a dejar por fuera, gracias a él me enfocó o me dio la idea de cómo funciona el negocio de los roofs. ¿Ok? Por supuesto, ahí estamos ya otra vez en la página de que estamos todos los hispanos. ¿Cómo hacer en este negocio del roof? Empezamos a tratar de hacer lo mismo, pero en el roof sí no nos funcionó porque estamos hablando de $20,000, $18,000. Ya la gente no te suelta tanto dinero a una compañía que nadie conoce. Claro. Y entonces el problema es que entraste al retail, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ya es Lamentablemente. un negocio diferente. Entraste a Sí, competir. a Y competir. en esta parte quiero contarles, bueno, que normalmente todos los que vienen de subcontratar, todos los que abren, porque tú estás en retail en gutters y estás en Sí, retail en patios, sí, ¿cierto? Pero un trabajo sí, de gutters, 3,000, $4,000, un patio, 10,000, más ocho o mil. menos. Pero ahorita Ujú. entras a un negocio donde puede valer 20,000, $30,000, más competitivo porque hay ruferos, en cada esquina hay un rufero, ya no hay Así es, gareros buenos así como es, tú, pero sí hay así es. ruferos. Entonces, ¿qué pasa con el rufero? Tú tiras un precio de 20,000, ¿cierto? Sí, Y aquí vamos a poner que en esa época, en ese lado hay mucho hondureño allá donde tú estás. Y sí, entonces tú lo das por 18,000 y este hondureño lo hace por 16,000, ¿cierto? sí, Y resulta que el cliente se da cuenta que hay un hueco de 2,000, señores. Entonces llama ahora a un mexicano, que también son muy bravos para trabajar, y ese lo hace por 14,000. Y luego llama de pronto a un guatemalteco, y ese lo hace por 10,000. Y un sí, trabajo que podía valer $40,000, alguien lo termina haciendo por 10,000. así Esa es la es. industria en la que nosotros los latinos entramos porque no entendemos. ¿Y qué Sí. pasa, José? Empiezas a pedalear la bicicleta en el roofing, ¿verdad? Así es. Y todo se empieza a poner cuesta arriba porque hay gastos de workers' comp, hay gastos de General liability insurance. liability. Ujú. Así es. Y la publicidad, todo. Y empiezo a sentir la presión económica porque no está generando y me está restando. Entonces tenía que usar la compañía de los patios para mantener esta. Pero entonces ya estaba chupando mucho dinero. Brother, empiezo con la desesperación de buscar información, cómo es que yo podía empezar a hacer negocios, de cerrar negocios, porque esa era otra. Aunque podíamos tocar puerta, aunque podíamos conseguir un cliente, no lo cerrábamos.
no lo cerrábamos. Ujú. Hubo una experiencia una vez de una señora asiática. Ella nos dio el trabajo y nos dijo que su seguro le había pagado, pero se quería el trabajo por retail. Nosotros no sabíamos nada, estábamos, o sea, recién nacidos, que todo lo que nos dijeran, ¿Sí? o sea, lo aceptaban porque no sabíamos nada, totalmente ignorantes. Bueno, le hicimos el contrato de retail, se lo vendimos y el vecino de al lado le tocamos la puerta, le decimos, mire, usted tiene aquí unos chingos volados y yo creo que usted califica para que el seguro le pague, porque teníamos idea que el seguro pagaba. Claro. Ahora, no teníamos ni idea cómo era el negocio. Él nos dice, bueno, el día que usted haga ese techo, me toca la puerta. Mientras usted no haga techo, yo no lo conozco, no me moleste más. El día que empezamos ese techo estaba yo bien uniformadito. Hola, ¿cómo le va? Aquí estamos allá haciendo el techo. Me dice, deja que termine el trabajo y después yo voy a ver. Vamos otra vez para afuera y el día siguiente venimos, aquí estamos, terminamos el trabajo. Bueno, el Señor confió en nosotros. Nosotros sin saber el proceso le dijimos lo que muchos harán. Llame a su seguro y cuando tenga el inspector me llama sin hacer ningún tipo de contrato, nada. Bueno, yo emocionado porque, bueno, ya estamos aprendiendo a hacer Ya estabas entrando en supuestamente. el mundo del roofing. Sí, estamos aprendiendo a trabajar con el seguro. Bueno, resulta que fue el ajustador dijo ese mismo día, este techo lo voy a Pago. probar. Y yo celebrando con todos mis muchachos Sin y la contrato, sin hicimos contrato. sin contrato y nosotros brincando, celebrando. Resulta que el señor dice, ya me llegó el Scope Award, Deme el vamos a que nos estimado. vamos a reunir. Yo ni sin saber que era un Scope Award, no sabía ni que era un ACB, ni un RCB, nada. Nada, ese señor nos dice, bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes? Estoy trabajando con otra compañía y estoy trabajando con ustedes. Y yo empiezo ese corazón a latir a 1000 por hora porque ya vi que en la ecuación no estoy yo solo, hay otro más también con experiencia, decía yo. Y para no echarte la historia larga, eso fue en noviembre. Ese noviembre el señor me dijo, bueno, voy a decidir el martes que viene. Llámeme el martes. Fueron los 4 días más largos de mi vida. No me vas a creer, ese fue el día que tú hiciste, ese fue el día que yo fui a tu entrenamiento, fue en noviembre 27. Yo en la noche, el día antes del entrenamiento, estaba en el hotel y uno de los vendedores me llamó para darme la noticia, se fue con otro. Yo decía, pero si nosotros le abrimos los ojos del claim, nosotros estuvimos con el ajustador, nosotros nos subimos al techo, marcamos, y el ajustador ni se subió, nomás tomó de nuestra marca, tomó la foto y él se fue con otro. Yo estaba esa noche antes del entrenamiento que lloraba porque de verdad yo sentía que la tenía hecha y estaba lejos de la realidad. Yo Pero recuerdo haberte hecho la estabas pregunta. ahora de descubrirlo, ¿verdad? Estaba Y, a horas y y quiero, desesperado. y quiero decirles, no, y se vale, quiero decirles algo aquí que siempre se lo digo ya que está José hoy. Muchachos, para los que están entrando en esta industria, sin contrato no hay paraíso, ¿cierto que sí es nuestro nuevo lema? Sin contrato no hay paraíso, señores. Pero bueno, y entonces estás en Kentucky, pierdes el contrato. ¿Y qué Esa noche pasa? estaba Pero triste. espérate, cómo nos encontraste? Porque ya llegaste a Kentucky y Sí, cómo supiste de nosotros, porque yo creo que tuviste que haberlo pensado, ¿cierto? claro, exactamente. No, me brinqué ese pedazo, menos mal que lo recapitulaste. Me, me, por el mismo tema que el señor nos tenía en back and forth, yo empiezo a llamar otra vez a los gringos, a preguntarle cómo ustedes trabajan con los seguros, cuál es el proceso, cómo hay que hacer, hay que pelear mucho. Y me decían, eso es muy complicado. Y por ahí uno solito me dijo, nos reunimos el jueves. Ese jueves llegó, no me atendió más el teléfono. Por Yo me supuesto. pongo, sí, yo me pongo, bueno, aquí en la universidad YouTube tiene que salir algo. Me pongo en ese YouTube a buscar información en inglés. Yo jamás me imaginé que había gente hispana como tú dando esos entrenamientos tan, pero tan efectivos. Yo sin saber empiezo a buscar en inglés información.
como es en inglés, yo tenía que ponerlo, pausarlo, devolverlo, ponerlo. Entonces, un video de 10 minutos, lo Una hacía hora. en 40 minutos Ujú. y ya se me olvidaba el comienzo. Entonces yo empecé, puse en español, me salí estoy entrenando latinos en roofing. Empecé a escuchar la información que te iba soltando y empezó a hacer esa hambre por ver quiénes son Luis con entrenando latinos en roofing. Empecé a buscar más de los videos, empecé a escuchar las historias de personas que tú has entrevistado. Y por ahí escuchaste a Don Freddy, me imagino. Escuché a Don Freddy, pero el que a mí me llenó y me movió a ir a tus entrenamientos fue el de José de Prestige. Esa noche yo levanté a mi esposa porque lo vi como a las 11 de la noche o a las 9, no me recuerdo, pero era de noche. Ella y yo lo vimos juntos y yo la miro la cara y le pregunto, ¿tú crees que sí? Y ella me dijo, no tienes nada que perder, ya has perdido demasiado, tienes que darle. Por eso es lo importante del apoyo que uno siempre tiene al lado de uno, la esposa. Ella me estaba apoyando desde que estuvimos instalando garage, se subía en apartamento de 2 pisos conmigo porque no teníamos ayudantes. Y ella, con miedo a las alturas, se subía, un día se subió hasta con un dedo del pie fracturado Wow. a poner Gareth conmigo en unos apartamentos. Y él lo que me dice, yo creo que sí, ves, me llena mucho lo que contaba José. Y así fue como los conseguí. El día siguiente o esa misma noche contacté a Luis Acevedo Ajá. y me dio la información y me registré, Luis, me registré. Ahora, aquí hay algo que quiero hacer énfasis. A mí me ha ido mal en Facebook. En todas las compras que he hecho en Facebook me han robado. Entonces ya yo Bueno, me había hecho ya una promesa. robado una vez, robado otra vez, ya seguimos en el No, mismo campo, y ¿cierto? lo más cómico es que me hice una promesa. Dije, en Facebook no invierto más. Yo dije, la otra vez compré algo y nunca me llegó, compré otra cosa, me llegó mala, y yo veo las promociones en Facebook y digo, bueno, aquí voy a hacer una excepción, porque yo No. siento Y que esto sí, El problema, José, que aquí tocaba pagar, ¿cierto? Tocaba que nos doliera, ¿cierto que sí? sí, Y nos tocaba sí, salirnos del confort, porque tú estás a 13 14 horas de New Orleans, a Kentucky, o así sea que es es, algo que es así es, técnicamente, y muchos me lo han dicho, dice, me toca manejar para que me roben, ¿cierto que sí? Porque eso no puede ser cierto. sí, Y entonces te vienes, exacto. ¿y qué pasa? Y ese era yo, así pensaba yo. Me vine, mi esposa, yo sé que cuando yo a veces soy muy emocional y tomo decisiones por emociones, pero por eso cuando lo consulto con mi esposa y ella me dice que sí, ya yo sé que, porque ella usa más la razón que la emoción. Sí, Entonces, es que es la manera de ver. coincidimos, Y entonces, bueno, llegas acá, a Kentucky, llego a Kentucky, medio asustado porque, ¿qué dijiste? Voy a perder 2 días de trabajo, ¿cierto? sí, y más dinero, Y más dinero. Ahora tenías que pagar hotel, tenías que pagar hotel, gasolina, tenías que perder 2 días y encima de todo pagar $1,500 por un entrenamiento. así Déjame mismo, decirte una cosa, José, esto es de locos. Porque solamente los locos entienden esto, ¿verdad? ¿Y qué así pasa? mismo. ¿Cuál fue tu, ¿Cuál fue tu sentimiento cuando llegaste y te diste cuenta que, porque cuando todos entran y miran nuestras oficinas de roofing, porque somos ruferos, creo que ahí como que baja un poco el miedo, ¿no? Como que te Sí, aterrizas, dice, no me robaron todavía, ¿cierto? Todavía el billete todavía lo puedo salvar, ¿cierto? ¿Sentiste eso? sí, sí, porque hasta que yo no consiguiera, o sea, hasta que yo no escuchara lo que yo iba a buscar, yo todavía sentía que el dinero estaba mal invertido. No robado, pero mal invertido. Pero al ver a todo el mundo ahí, yo dije, bueno, no soy el único. Pero otra de las cosas que me confirmó para venir era la gente que tú entrevistas son gente que vienen de cero, o sea, gente que cuando tú los escuchas hablando son gente luchadora. Usualmente en los eventos siempre hay oradores que hablan muy bien, hablan muy profesional, tienen un léxico diferente. Y nosotros somos diferentes, o sea, Reales. ellos, los que tú entiendes, usan el mismo idioma de nosotros, entonces eso me daba más Porque es tranquilidad. que, déjame decirte una cosa, o sea, los que venden roofing
a los que les quitan los contratos, a los que no les entienden inglés, a los que tienen empresas latinas, la historia tuya se repite todos los días en el sistema nuestro porque así somos los latinos. Por eso, nosotros en Entrenando Latinos en Roofing nos entendemos, ¿cierto? Sí. Porque estamos pasando por lo mismo. Sí. Yo a nivel personal pasé lo mismo. Ustedes no saben cuántas veces lloré dando contratos, dando estimados. Cuando el seguro me recomendaba, yo iba a dar estimados. Y yo decía, pero di como 50 estimados y no le pegué ni a uno. ¿Sí? Y yo era el más barato. Entonces, es entendible, José. Y entonces llegas. ¿Y qué pasa, José? ¿Qué cambia en ti? ¿Cómo se empieza ese José que llegó? ¿Cómo empieza a cambiar? ¿O qué cambia? Bueno, yo me fui con el libro lleno de preguntas y con ganas de interrumpir y preguntar hasta más no. Pero a medida que fuiste dando la clase, que por cierto, es increíble la manera que la das porque la das, la explicas, lo haces visual porque haces el ejemplo visual e incluso a veces pones a la gente a hacerlo. O sea, por lo menos en mi caso, yo no soy de los que aprende escuchando, yo soy de los que aprende viendo y así como yo hay muchos. Y tú das la clase exactamente de todas las maneras, o sea, o entiendes o entiendes. Y Entonces, algo que es muy interesante, perdona José, sí, y yo los entiendo porque todos levantan la mano, si te das cuenta, y quieren la respuesta. Te das cuenta sí. que todos quieren, ¿y qué le digo al seguro? Le digo, espérate, Deja porque que son 2 lleguemos. días, va a llegar, creo, y creo que hemos llegado a un punto donde tratamos de que todas las preguntas en el segundo día queden por lo menos resueltas para salir a tocar. Pero ¿qué Sí. pasa en ti, José? ¿Sí? Sí, empiezo a sentir que todas las respuestas están siendo respondidas. Recuerdo haberte hecho una pregunta, ¿Cuál fue? pero ¿cómo cierro el contrato? Porque yo tenía la noche anterior en la cabeza todavía que no cerré el contrato. Tú me dijiste, espérate hasta mañana. Yo, "Ah". Pero bueno, no me importó porque iba aprendiendo todo específicamente. Empezó a sentir esa confianza que necesitaba, que estaba en el lugar correcto. Empecé a adquirir todos los conocimientos y me empezaron a llegar recuerdos dónde me había equivocado y dónde estaba la respuesta que tú me estabas dando. Y los empiezas a encontrar. A encontrar. Entonces me empezaba respuesta de Luis, me pasó ese día. Respuesta de Luis, me pasó con fulanito. Y así fui atando Te cabos. hago una pregunta, José, quiero hacerte una pregunta porque no la he hecho en público. ¿Qué sentiste esa noche cuando te fuiste a dormir? Porque creo que muchos de nosotros, o muchos de los que vienen, inclusive yo casi no duermo esa noche porque mi miedo es que el segundo día cuando termine la clase yo siga con la misma voz y no haya dado el 100%. Entonces, ¿qué sienten ustedes? Porque muchos me dicen, no pude dormir esta noche de hacer números y de mirar todo. ¿Te pasó a ti eso cuando Claro fuiste a que dormir? sí, claro que sí. Y pensando solamente en cuánto dinero había perdido por falta de conocimiento, cuántas fallas había tenido y cuánto dejé de ganar. Esa primera noche llegando al hotel, llamé a uno de mis vendedores y le dije, la tengo, lo conseguimos. Pero todavía te Y faltaba un día. todavía me faltaba un día, pero ya yo sabía que era, el sitio correcto. Y me empezó a textear, me empezó a decir, pero dime, cuéntame cómo es la cosa, qué es lo que hay que hacer. Todavía no la tengo completa, vamos a esperar el día siguiente, pero sé que la tengo. Y brother, esa noche, aunque me fui a dormir pensando en todo lo que había perdido, dormí bien contento porque era algo que yo anhelaba y quería saber cómo hacer este negocio, cómo eran los pasos, porque yo soy mucho de seguir pasos, de hacer como hacen las franquicias. La franquicia Una es, la operación. hamburguesa se hace así, así, así y así, así. Si tú te sales de ese proceso, vas a tener un resultado diferente. Y yo quería ver el proceso de cómo trabajar con los seguros, que tú lo das al 100%, lo das al 100% y nada. Aquí están los resultados, Luis. Bueno, y José, terminas. Yo creo que la parte donde nos sentamos y cerramos el contrato es una parte muy crucial, ¿verdad? Sí, Dentro de todo lo que hacemos, porque yo lo digo, sin contrato no hay paraíso
muchos de la gente que vende roofing dicen, no, hay que darle estimados a los clientes y hay que hacer honor si estamos por debajo. Yo les digo, no. ¿Cierto que sí? Sí, José, ¿tú qué piensas del método que tenemos? Porque ahora lo tenemos porque es tuyo también, el sí. método de cerrar contratos. Quiero hacerte una pregunta pública y que me lo digas. ¿Cuál es tu margen de cierre de 1 a 100 en una persona que te deja sentar en la casa? Sí, ¿Cuánto? sí. De uno a Es 100. 98, solo me ha fallado 2 veces. 98 y te vuelven Solo a dos llamar, ¿cierto veces que me ha fallado. es técnicamente imposible? Ujú. Cuando tú le dices al cliente, y yo lo repito y lo digo siempre, es cuando le diga, Mr. Homeowner, después de que revisamos todo esto, nosotros nos vamos a asegurar que el seguro les pague. Sí. Y la manera como nosotros le vamos a ayudar a cambiar el roofing, las garas, el siding, el piso, el drywall, pedimos un down payment, ¿verdad? Ahí ponen la cara. Y ahí ponen la cara, ¿verdad? Y está, y dicen, me van a robar. ¿Cierto que Ya sí? yo Es lo que sabía. dice el cliente, me va a robar. Y el down payment es de $1. So if you have $1 with you today, Mr. Homeowner, podemos empezar a trabajar el día de hoy y podemos escoger el color del chingo. Y hacemos la pregunta que le digo a todo el mundo, por favor, pidan el cierre. ¿Cómo se pide el cierre? Mr. Homeowner tiene $1 con usted el día de hoy. ¿Funciona? ¿Sí? José, Sí, 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 sí. Y de hecho ahí va, sientes el cambio en el ambiente, el alivio que siente el cliente y la felicidad que le sale en la cara. en ¡Un ese momento dólar! se ríen, ¿no? Y Sí, salen con el dólar en la mano. sí, sí, Muchachos, Luis. es cierto, sin contratos no hay paraíso y en este momento firmas un contrato que lo hubieras podido hacer por 10,000, lo vas a hacer por 20, 30,000 o 40,000 dólares. ¿Verdad, José? Sí. Ujú. José, quiero hacerte una pregunta. ¿Valió la pena, han valido la pena estos 20 años de trabajo, 20 años de no sufrir, pero sí tal vez de incertidumbre? Hoy en día tu corazón está más tranquilo, hay Sí. más estabilidad, Ujú. empiezas a mirar al futuro con otra cara, ¿verdad? Correctamente, Luis. Ya Sí. con $1 millón, cuál es tu visualización este año, José? ¿Cuánto crees que vas a llegar a vender este año? Mira, Luis, increíble. Yo en enero mi mentalización era vender 1 millón. Ya lo vendiste en un mes y Me, medio. me quedé así cortico. Yo dije, ¿qué? Ya llegamos, ya llegamos. Entonces, esa otra pregunta me la hice otros días atrás. Y yo quisiera llegar a los 3 en mi primer año. ¿Ok? Quisiera. Pues quiero decirte y quiero desearte de todo corazón. Creo que vas a pasar en mi experiencia, lo que hemos hablado, lo que llevo conociéndote, conociendo tu empresa, ya conociendo en New Orleans. Creo que yo voy a ser un poquito más agresivo y voy a decir que tú vas a estar entre los 3,5 y los 4 millones de dólares. Sí, José, aprendes a operar lo que estás creando. Tú me hablaste de Exacto. operación, de la hamburguesa, ¿verdad? Sí, Lo hablamos en la última charla que tuvimos. sí. Tú ya empiezas a ser el CEO de 2 to 5, ¿cierto que sí? Así es. Entonces ahora ya hay un compromiso más grande, José, porque ya ese proceso de emprendedor pasó. Ya tienes que empezar a ser un empresario, ¿cierto que sí? Sí, Lo vamos a trabajar en esa parte operativa, que es cómo llevamos a 2 to 5 a los 3,5 o a los 4 millones, que creo que es muy posible con el potencial que tienes, con tu manager que tienes allá que la conocí y con tu esposa también, porque sí, tienes equipo. sí. Ahora, muchachos, José hizo de pronto en 2 meses lo que muchos de nosotros no hemos hecho en un año. Muy valedero lo que tienes por el carisma que tienes, por las ganas que tienes, por la experiencia que tienes en ventas. Pero ahora, José, te vamos a seguir porque queremos que ese José llegue como hizo Cristian en New Jersey. Creo que Cristian llegó a los 3, con 24 años, llegó a 3,5 millones de dólares, que es increíble también. Se hizo Master Elite. Pero entonces, José, creo que tú vas a ser, o eres, de alguna manera, tú, Don Freddy, Rafa, Esteban, Néstor, ah, eres
una inspiración para mucha gente, ¿sí? Ahora muchos de nosotros, bueno, vamos a copiar y a pegar lo que tú haces, ¿verdad que sí? Y quiero desde aquí mandarte un abrazo muy, muy, muy fuerte. Nos quedan 5 minutos. Mandarte un abrazo fuerte, decirte que José te mereces el triunfo que tienes, porque te lo Gracias. has ganado. Pero quiero que les des un consejo, porque José es hoy el resultado del trabajo que ha hecho en los últimos años, ¿verdad? No es gratuito. Sí. ¿Qué le puedes decir a esa gente o a esos contratistas, sea mexicano, hondureño, colombiano, guatemalteco, díganlo donde sea, que seamos latinos y decirles qué podrían ellos cambiar para poder mejorar, para poder convencerse que a este país, a Estados Unidos, América, vinimos a triunfar? Somos el 95% de la producción en América, José. Y solamente somos el 5% de ventas. Entonces, José, quiero que abras tu corazón y le digas a todos esos ruferos, unos que están empezando, otros que venden medio millón, otros que venden 200, otros que venden 1 millón, ¿qué les aconseja? Como un Sí, claro. latino que ha pasado por todos los procesos. Sí. A ver, Sí, sí, bueno, bueno, muchachos. Lo primero es ser tú mismo autocrítico, examinar en cada error que has tenido, porque vamos a tener errores, no somos perfectos. Yo sigo cometiendo errores, pero mi lema es comete el error una sola vez, aprende de ese error, no lo vuelvas a cometer. Si lo vuelves a cometer, estás fallando contigo mismo. Yo me equivoqué una sola vez en una venta que no esperé el esposo y la esposa. Ahora puse un video hace poquito que pasé 7 horas esperando que los dos llegaran. No esperé a uno solo. 7 horas hasta que llegara la esposa y se vendió. Una sola vez. Acéptate un error una vez. Medítalo y no lo vuelvas a cometer. Y el proceso no es tan fácil, pero no es imposible. Edúcate. Ve, yo voy cada vez que pueda a las clases porque siempre me traigo algo nuevo que lo pongo en práctica, siempre me traigo algo nuevo que me funciona para el siguiente mes. El último entrenamiento que me traje que me ha resultado es lo que tú comentaste. Dígale a los vecinos que se vea algo con los muchachos que te llame y haces ese contacto y me ha funcionado. Este perfecto. mes he vendido más de 20 contratos con Eso, eso. eso se llama, José, vender sin vender nada. No hay que vender Así nada, es es. la mejor manera de vender. Muchachos, pues de verdad, creo, José, que ha sido una entrevista muy bonita. Terminaste el último consejo, José. Nos quedan 1 minuto para despedirnos. El último consejito. ¿Qué más Sí. podemos hacer? Adquiere conocimiento. Sin conocimiento vas a ir sin rumbo. Necesitas el conocimiento que solo lo vas a encontrar en Entrenando Latinos en Roofing. Regístrate y ve al siguiente entrenamiento. Mejor consejo que ese no hay. Yo creo que no hay. Pero José, yo quiero agregar algo muy diferente. Muchachos, si no es conmigo, no hay bronca. ¿Sí me entienden? Si no es en Entrenando Latinos, no hay bronca. Pero prepárense. Sí, Por favor, prepárate. prepárense. Mira, métanse a San Google, a San YouTube. Entre Google y el cielo, ahí aparece toda la información. Búsquenla. Si no tienen tiempo de venir, si están llenos de excusas, yo se las acepto. Pero ustedes pueden practicar desde casa. Busquen quien les enseñe. Esto es público, señores. Esto funciona. Entonces, José, un abrazo gigante. Eres parte de nuestra familia. Te queremos mucho. Te mandamos un abrazo enorme. Muchachos, muchísimas gracias por todo lo que tú haces, por el ejemplo que das y gracias porque lo que por gracia recibiste, por gracia lo estás entregando, ¿verdad? Así Los es. invito a que juntos cambiemos la historia de este país, la historia de los ruferos latinos en Estados Unidos. Por muchos años, José, nos dijeron que era una industria de americanos. Y yo hoy en día les digo que es una industria de latinos y de Así mujeres. es. Así es. Muchachos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Y desde aquí, José, se te quiere y seguimos hablando. Bye, Chao. gracias.